La megafonía del aeropuerto de Barajas anunciando vuelos, el traqueteo de las ruedas de las maletas sobre el suelo de mármol y el calor sofocante de una tarde de verano se mezclaban, oprimiéndome el pecho. Me alicé un pliegue de la camisa de seda, intentando mantener la apariencia impecable de una directora de ventas. Hoy debía recibir a un cliente muy importante, la persona que decidiría el contrato más grande del año para mi empresa. 4 años. Desde el día en que Javier murió, me había lanzado al trabajo como un autómata. El trabajo era lo único que me impedía derrumbarme, el caparazón perfecto que ocultaba un alma vacía desde hacía mucho tiempo. Miré el reloj. El vuelo de mi socio se había retrasado 30 minutos. La espera en el aeropuerto siempre me resultaba incómoda. Me traía recuerdos de viajes, de promesas. 4 años atrás, mi esposo Javier también regresaba de un viaje de negocios. Dijo que me había comprado el regalo que yo tanto quería, pero nunca llegué a recibirlo. Su coche se precipitó por un barranco en el desfiladero de la Ermida durante una noche de tormenta. Cuando lo encontraron, el vehículo estaba calcinado, reducido a un amasijo de hierros. El cuerpo en su interior estaba tan carbonizado que era irreconocible. Todo pudo confirmarse únicamente por los restos del reloj que le regalé, una cartera chamuscada y la matrícula del coche. Me desmayé al recibir la noticia. Mi madre, Carmen y Mateo, el mejor amigo de Javier y también su socio, tuvieron que encargarse de todos los trámites del funeral. Javier era hijo único. Sus padres habían fallecido hacía mucho. En este mundo, aparte de mí, prácticamente no tenía a nadie más. Aquel dolor fue como un agujero negro que devoró toda la luz de mi vida. La Elena de hoy era una directora de ventas resuelta y capaz. Pero solo yo sabía que, en mi interior, seguía siendo la joven esposa que aún espera el regreso de su marido. Suspiré y recorrí con la mirada la concurrida sala de espera. A mi lado estaba la puerta de llegadas internacionales, donde yo aguardaba. Un poco más allá, la de llegadas nacionales. Los pasajeros también salían en tropel, y entonces, en un instante en que el tiempo pareció detenerse, sentí como si alguien me estrujara el corazón. Entre la ruidosa multitud, un hombre con una gabardina color beige caminaba a grandes zancadas hacia la salida. El cartel de bienvenida que sostenía en mis manos tembló. Eran sus hombros, esa forma de caminar, relajada pero firme. La manera en que inclinaba la cabeza para mirar los letreros, era Javier. No, imposible, me reprendí a mí misma. Javier estaba muerto. Era hijo único. Seguramente me había equivocado. Era solo alguien que se le parecía mucho. Pero mis piernas no obedecían, y mi corazón latía desbocado en mi pecho. Gritaba que era él. El hombre estaba a punto de desaparecer. Dejé de pensar. Dejando caer el cartel al suelo, me abrí paso entre la gente, corriendo como una exhalación hacia la terminal nacional. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Solo veía aquella silueta familiar. Con todas mis fuerzas, grité su nombre, un grito que me desgarró el alma. Javier. Mi voz se perdió en el bullicio del aeropuerto, pero el hombre pareció oírla. Se detuvo un segundo, solo un fugaz segundo. No se giró, pero vi claramente cómo sus hombros se tensaban. De repente, aceleró el paso, casi corriendo, hasta fundirse con la marea de gente que salía por la puerta y desaparecer bajo el sol abrasador de la tarde. Me quedé paralizada en medio de la sala, con el rostro cubierto de lágrimas. Había causado un revuelo en una esquina del aeropuerto. Algunos curiosos se detuvieron a mirarme con compasión. Aquella figura había desaparecido, dejándome de nuevo con el corazón roto. Retrocedí, apoyándome en una gran columna, intentando respirar hondo. ¿Te has vuelto loca, Elena?, me susurré a mí misma. Hace 4 años que murió. ¿Estás torturándote? El dolor y la desesperación volvieron a invadirme. Quizás lo echaba tanto de menos que había empezado a tener alucinaciones. Había visto a alguien que se parecía vagamente a Javier y me había autoengañado. Me sequé las lágrimas a toda prisa, intentando recuperar la compostura. ¿El trabajo? Cierto, tenía trabajo. Había abandonado a mi cliente más importante para perseguir un fantasma. Me di la vuelta a toda prisa y caminé hacia la terminal internacional. ¿Cómo iba a explicarle esto? Caminé con la cabeza gacha, sin mirar por dónde iba, la mente en un torbellino de pensamientos. Al pasar por la zona donde aquel hombre había desaparecido, tropecé con un carro portaequipajes que alguien había dejado abandonado. Tambaleándome, estuve a punto de caer. Al agacharme, mis ojos se toparon con un pequeño objeto junto a una de las ruedas. Era una tarjeta de plástico, cuidadosamente plastificada. Parecía una tarjeta de identificación escolar que se había caído de alguna cartera. Dudé unos segundos. Debería haberme ido, pero una fuerza invisible me impulsó a recogerla. La tarjeta era nueva, pero las esquinas estaban ligeramente desgastadas.
Era la foto de un niño de unos 4 o 5 años. Tenía los ojos muy vivos y una sonrisa radiante que dejaba ver dos incisivos un poco separados. Mi corazón dio un vuelco. Debajo de la foto una línea impresa con esmero. Hugo García, clase 4, y en la esquina inferior, el logo de una guardería privada con un nombre precioso. Guardería Rayo de Sol. Era solo una foto perdida. No tenía nada que ver conmigo. Pero, por alguna razón, mi mano que sostenía la tarjeta no dejaba de temblar. Una corazonada intensa, una conexión inexplicable, me impedía apartar la vista de la sonrisa del niño. Tenía algo muy familiar. Justo en ese momento, mi teléfono sonó estridentemente en mi bolsillo. Era un número desconocido. Contesté, alarmada. Al otro lado, una voz masculina, irritada y con un fuerte acento inglés. Señorita Elena, soy su socio. ¿Dónde está? Llevo 15 minutos esperando en la puerta de salida. Me quedé helada. Me había olvidado por completo del cliente. Lo siento muchísimo, respondí apresuradamente en inglés. He tenido un pequeño imprevisto. Voy para allá ahora mismo. Espéreme junto a la columna número 5, por favor. Colgué, me guardé rápidamente la foto del pequeño Hugo en el bolsillo de la chaqueta y corrí como una flecha hacia la terminal internacional. Inmediatamente, me puse mi máscara de profesionalidad, pero en el bolsillo de mi chaqueta, la pequeña foto parecía arder. Toda mi atención ya no estaba en el contrato millonario, sino en la figura del hombre idéntico a Javier y en la misteriosa sonrisa del niño llamado Hugo. Esa noche apenas pude dormir. A la mañana siguiente, llamé a mi secretaria y le dije que no me encontraba bien y que necesitaba unos días de baja. Pareció sorprendida, ya que en los últimos 4 años no había faltado ni un solo día por enfermedad. Pero no me importó. Mi mente solo podía pensar en la guardería Rayo de Sol. Conduje hasta la dirección que encontré en Internet. Era un centro privado bastante grande, ubicado en una tranquila urbanización nueva, lejos del ruidoso centro de la ciudad. El patio estaba lleno de colores vivos y resonaban las risas y los juegos de los niños. El ambiente alegre y limpio contrastaba por completo con mi estado de ánimo sombrío. Respiré hondo, intentando forzar la sonrisa más amable posible, y entré en la oficina, donde me recibió una joven maestra. Hola, buenos días, empecé. Estoy buscando guardería para mi sobrino. Una amiga me recomendó este centro y he venido a echar un vistazo. La maestra sonrió y me explicó con entusiasmo las instalaciones y el programa educativo. Fingí escuchar, asintiendo, y en un momento de pausa, me aventuré a preguntar. Mi amiga tiene un hijo aquí, creo que en la clase de los mayores. Se llama Hugo. Intenté que mi voz sonara lo más natural posible, como si lo mencionara de pasada. Al oír el nombre, la maestra exclamó. ¿Se refiere a Hugo García, de la clase P4? Hugo es un encanto. Es muy inteligente y espabilado. Todo el mundo en la guardería le quiere. Mi corazón se aceleró. Saqué la foto del bolsillo, temblando. ¿Es este niño? La maestra miró la foto y asintió repetidamente. Sí, es él. Esta es la foto que le hicimos a principio de curso. ¿Usted es familia suya? Retiré la mano rápidamente y negué con la cabeza. No, soy amiga de su madre. Está de viaje por trabajo y me pidió que preguntara por el niño. ¿Su padre suele venir a recogerlo? Contuve la respiración, esperando su respuesta. Claro que sí, respondió alegremente la maestra. El padre de Hugo lo adora. Viene a buscarlo todas las tardes puntualmente. Es un hombre de pocas palabras. Parece un poco serio, pero quiere a su hijo con locura. Una ola de decepción me invadió. ¿Y cómo se llama su padre? Pregunté, con la voz ya temblorosa. La maestra consultó rápidamente su ordenador. El padre se llama Sergio Vargas. Parece que el señor Vargas es dueño de alguna empresa. Siempre se le ve muy ocupado, pero nunca llega tarde a recoger a su hijo. Sergio Vargas. Ese nombre me era completamente ajeno. Javier nunca lo había mencionado, y no teníamos ningún amigo llamado Sergio. Me quedé desolada. Entonces, era cierto que me había equivocado. El hombre del aeropuerto era solo alguien que se le parecía. Se llamaba Sergio, no Javier. Todas mis esperanzas se hicieron añicos. Agradecí a la maestra con un murmullo, diciendo que necesitaba pensarlo, y salí a toda prisa. Sentada en el coche miré la foto de Hugo. La sonrisa del niño parecía burlarse de mí. Había montado un escándalo en el aeropuerto, abandonado mi trabajo, solo para descubrir que estaba persiguiendo una ilusión. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que conociera bien a Javier, la empresa, nuestro pasado. Pensé en Mateo. Mateo era el mejor amigo de Javier desde la universidad, la persona que le ayudó a fundar la empresa. Durante estos 4 años, Mateo siempre me había ayudado.
Se hizo cargo de la empresa junto a otro socio, Ricardo Vega. Me llamaba a menudo para ver cómo estaba, e incluso a veces me invitaba a cenar, pero yo siempre lo rechazaba. Siempre me decía: Elena, tienes que seguir adelante. A Javier, allá donde esté, no le gustaría verte así. Cogí el teléfono y marqué su número. Mateo, soy Elena. ¿Estás ocupado? Quería invitarte a un café. Al otro lado de la línea, Mateo pareció muy sorprendido. Elena, qué sorpresa que me llames tú. No, claro que no estoy ocupado. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. No hace falta, le dije. Dame una dirección y voy yo. Quedamos en una cafetería con una terraza tranquila. Mateo llegó antes. Seguía igual, siempre impecable con su camisa y sus pantalones de vestir. Al verme, sonrió amablemente. «Estás muy pálida últimamente. ¿Demasiada presión en el trabajo?» Removí mi café, sin saber por dónde empezar. «Mateo, dudé. Creo que he visto a Javier». La taza de té que Mateo se llevaba a los labios se detuvo en el aire. Me miró con una expresión de preocupación. «Elena, otra vez con esas ideas. Sé que echas mucho de menos a Javier, pero…» «No son ideas mías», le interrumpí. Lo vi en el aeropuerto. Muy claramente. Lo llamé por su nombre y se detuvo. Mateo suspiró y dejó la taza sobre la mesa. «Elena, en el mundo hay miles de millones de personas. Es normal que haya gente que se parezca. Quizás tú…» Sabía que no me creía. Saqué la foto de Hugo y la puse sobre la mesa. «¿Y qué me dices de este niño?» «Encontré esto mientras perseguía a ese hombre. He ido a su guardería. Dicen que su padre se llama Sergio Vargas». Le conté toda la historia a Mateo, con la esperanza de que pudiera darme alguna explicación. Mateo cogió la foto y entrecerró los ojos para mirar al niño. Y entonces lo vi. Su mano que sostenía la foto comenzó a temblar. Su sonrisa amable se desvaneció, reemplazada por una expresión de pánico imposible de ocultar. La taza de té sobre la mesa se derramó por el temblor de su mano. «¿Cómo es posible?», balbuceó Mateo con el rostro pálido. Levantó la vista hacia mí. Su mirada ya no era de preocupación, sino de puro terror. «Mateo», le dije, agarrándole la mano. «¿Qué sabes? ¿Conoces a este tal Sergio Vargas? ¿O conoces a este niño? Dímelo». Mateo retiró la mano bruscamente. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien nos escuchara. «Elena», tartamudeó, «no sigas investigando. Este asunto es muy complicado». La actitud de Mateo solo reforzó mi convicción de que no me había equivocado. «Mateo», dije con voz firme. «Javier está vivo, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Por qué se esconde de mí?» Mateo cerró los ojos con fuerza, con una expresión de profundo dolor. Negó con la cabeza. «No lo sé. De verdad que no lo sé. Pero, Elena, escúchame. No sigas buscando. Correrás peligro». «¿Peligro? ¿Qué peligro?», casi grité. «Mi marido está vivo y no puedo saberlo. Eso sí que es un peligro. Tienes que decirme qué demonios pasó hace 4 años». Mateo me miró. Parecía estar librando una intensa batalla interna. Finalmente, soltó un largo suspiro. «Elena», su voz se volvió grave. «No estoy seguro de si Javier está vivo o no, pero hay algo que te he ocultado durante estos 4 años». Sentí que el pecho se me encogía. Contuve la respiración esperando sus siguientes palabras. El ambiente en la terraza, que hasta entonces había sido agradable, con el canto de los pájaros, de repente se volvió asfixiante. «¿Qué es?», pregunté con la voz ronca. Mateo se frotó las sienes. Parecía agotado, como si hubiera envejecido 10 años de golpe. «¿Sabías que?», dijo lentamente, «justo una semana antes del accidente, Javier hizo algo muy extraño?» Negué con la cabeza. En aquel momento, Javier parecía normal. Estaba un poco estresado por un nuevo proyecto, pero aparte de eso, no noté nada diferente. «Él», dudó Mateo, «contrató un seguro de vida. Un seguro por un valor muy, muy elevado». Mi corazón dio un vuelco. Un seguro. Javier nunca me había hablado de eso. «¿Cuánto de elevado?», pregunté. Mateo me miró directamente a los ojos y levantó 2 dedos. 2 millones de euros. ¿2 millones? Me quedé atónita. Esa cifra era desorbitada. Nuestra empresa en aquel momento apenas empezaba a estabilizarse. ¿De dónde íbamos a sacar dinero para un seguro tan caro? «¿Estás bromeando?», balbuceé. «No». Mateo negó con la cabeza. «Yo también me acabo de enterar». El abogado de la empresa estaba revisando contratos antiguos. El contrato se firmó con mucha prisa. Y lo más importante es que… Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. «La única beneficiaria de ese contrato de 2 millones de euros eras tú». Mi mente daba vueltas. ¿Yo beneficiaria de 2 millones de euros?
Pero yo no sabía nada. En estos 4 años no he recibido ni un céntimo de ningún seguro. Es imposible, repliqué. Si fuera así, yo lo sabría. No he recibido nada. Recordé los difíciles meses tras la muerte de Javier. Mi madre, Carmen, se había preocupado mucho por el dinero. Me dijo que la empresa de Javier había quebrado, que estaba llena de deudas. Tuvo que vender nuestra antigua casa para cubrirlas, y yo vivía de mi sueldo y de mis pocos ahorros. Si teníamos 2 millones de euros, ¿por qué habíamos tenido que pasar por tantas dificultades? Ese es el problema, dijo Mateo, con la voz tensa. Yo tampoco entiendo por qué no los recibiste, pero el contrato es real, y me hace pensar, Elena, ¿no te parece extraño? ¿Por qué una persona a punto de morir contrataría a toda prisa un seguro de vida tan grande? ¿A menos que qué? Le urgí, aunque un mal presentimiento ya se había apoderado de mí. Mateo me miró con compasión. A menos que supiera de antemano que iba a morir. A menos que no fuera un accidente. Elena, piénsalo. ¿Y si Javier fingió su propia muerte para estafar al seguro? Las palabras de Mateo fueron como un martillazo en mi cabeza. Fingir su muerte. Estafa. Javier, el marido al que amaba con todo mi ser. No, grité, sin importarme las miradas de los demás. Javier no es esa clase de persona. Él nunca me engañaría. Mateo, ¿cómo puedes hablar así de tu mejor amigo? Yo tampoco quiero creerlo, dijo Mateo, alzando la voz también. Pero todo encaja demasiado bien. Compra un seguro y, una semana después, muere en un accidente en el que el cuerpo es irreconocible. Y ahora tú dices que has visto a alguien idéntico a él, que se hace llamar Sergio y tiene un hijo. ¿No te parece todo demasiado lógico? Lógico. Usó la palabra lógico. Esa lógica cruel me estaba destrozando el corazón. ¿Crees que Javier se fugó con otra mujer y ese niño? Dije, temblando. Mateo no respondió. Solo agachó la cabeza y bebió un sorbo de su té ya frío. Su silencio fue más aterrador que una confirmación. Me levanté de un salto. No podía seguir sentada allí ni un segundo más. Mi marido me había engañado, estafado 2 millones de euros y se había fugado. ¿Era esa la verdad? Salí de la cafetería sin apenas poder sostenerme en pie. Las palabras de Mateo eran como un cuchillo que se retorcía en mi vieja herida. ¿Estafa al seguro? Javier, el marido que amaba, la persona que consideraba la más íntegra del mundo, ¿podía haber hecho algo tan atroz? No, no lo creía. Javier nunca haría eso. Podría tener sus razones, pero seguro que no era una estafa. Pero, ¿y los 2 millones de euros? Si lo que decía Mateo era cierto, ¿dónde estaba ese dinero? ¿Por qué en 4 años no había sabido nada? Conduje como un autómata, pero no hacia mi frío y moderno apartamento, sino hacia el viejo piso en un barrio obrero donde vivía mi madre, Carmen. Desde la muerte de Javier, mi madre me dijo que la empresa había quebrado y estaba ahogada en deudas. Tuvimos que vender la casa en la que vivíamos para pagarlas. Mi madre se mudó aquí y yo me quedé en mi apartamento, que era de mi propiedad antes de casarme. Durante 4 años me había sentido culpable por dejar que mi madre viviera en esas condiciones mientras yo me mataba a trabajar para intentar ganar dinero y comprarle un lugar mejor. Subí corriendo por las escaleras sucias. Un olor a humedad me golpeó en la cara. Abrí la puerta de golpe y entré. Mi madre estaba en la cocina, preparando la cena. Al verme aparecer de repente, con cara de desesperación, se sobresaltó. «Elena, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes a estas horas? Tienes una cara malísima». No respondí. Miré a mi madre, miré el piso estrecho, la cena humilde, y una oleada de ira y amargura me invadió. «Mamá», dije con voz tensa. «¿Me has estado ocultando algo?» Carmen se quedó paralizada. Los palillos que sostenía cayeron al suelo. «Hija, ¿qué cosas dices? ¿Qué podría ocultarte yo?», balbuceó. «2 millones de euros», grité, sin importarme si los vecinos oían. Javier contrató un seguro de vida de 2 millones de euros antes de morir, ¿verdad? ¿Y tú lo sabías? ¿A que sí? El rostro de mi madre palideció. Dio un paso atrás, agarrándose a la encimera. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Ha sido Mateo? No le hagas caso. Dice tonterías. Así que es verdad. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Por qué me lo ocultaste? Durante 4 años me dijiste que Javier tenía deudas, que estábamos en la ruina. Vendiste la casa, vives miserablemente aquí. ¿Por qué? ¿Dónde está ese dinero? Me abalancé sobre ella y la agarré por los hombros, zarandeándola. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Dime, mamá, ¿dónde está el dinero? Carmen no pudo soportar mi interrogatorio. Se derrumbó cubriéndose la cara y rompiendo a llorar.
Su llanto era lastimero mezclado con miedo. Lo siento, Elena. Perdóname, hija sollozaba. Yo no quería ocultártelo. ¿Y el dinero? Insistí. Carmen levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Se ha ido. Todo. ¿Cómo que se ha ido? Javier no solo tenía pérdidas en el negocio, gritó. Se metió con la mafia. Pidió dinero a usureros. En cuanto el dinero del seguro llegó a la cuenta, vinieron a por nosotros. Me quedé de piedra. ¿Javier pidiendo dinero a la mafia? Esa gente es muy peligrosa, hija, continuó mi madre entre lágrimas. Nos amenazaron. Dijeron que si no pagábamos todo, capital e intereses, no nos dejarían en paz. Tuve mucho miedo. Tuve que darles todo el dinero. Incluso tuve que vender la casa para poder pagarles. Elena, tuve tanto miedo. Me abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente. Me quedé inmóvil. ¿Javier pidiendo dinero a la mafia? Eso era aún más increíble que la estafa al seguro. Él era una persona prudente. Odiaba el juego y las apuestas. ¿Cómo podía haberse metido con esa gente? La explicación de mi madre parecía lógica. Justificaba nuestra pobreza. Pero en el fondo de mi corazón, algo no cuadraba. El miedo en sus ojos no parecía el de alguien que teme a los acreedores. Parecía tener miedo de mí. Mamá, pregunté en voz baja, ¿estás segura de que se llevaron todo el dinero? Carmen asintió repetidamente, apresurándose a decir, todo. No quedó ni un céntimo. Elena, por favor, no remuevas más este asunto. Demos a Javier por muerto de verdad. El pasado, pasado está. No investigues más, es peligroso. ¿Quieres que la mafia vuelva a por nosotras? Salí del piso de mi madre con el corazón encogido. Su explicación, su miedo, todo era como una losa sobre mi pecho. ¿Javier pidiendo dinero a la mafia? ¿Era realmente posible? El marido que yo conocía, siempre tan cuidadoso con los gastos, que siempre decía que había que vivir honradamente, ¿podía haber tomado ese camino? No lo creía, o no quería creerlo. La explicación de mi madre parecía justificar la desaparición de los 2 millones de euros, pero contradecía la personalidad de Javier que yo conocía y la actitud de Mateo. El pánico de Mateo al ver la foto de Hugo. Él no había mencionado nada sobre deudas. Si Javier realmente fingió su muerte para estafar al seguro, no sería tan tonto como para meterse con la mafia. Si la mafia lo perseguía, no estaría tan tranquilo como para contratar un seguro. Todo era una contradicción. Las palabras de mi madre, en lugar de detenerme, me dieron más determinación para descubrir la verdad. No podía seguir viviendo en este engaño. Volví a la única pista que tenía: Sergio Vargas y el pequeño Hugo. No podía aceptar que fuera solo una coincidencia. Tenía que encontrar a ese hombre. Conduje hasta mi apartamento y encendí el ordenador. Escribí el nombre Sergio Vargas. Aparecieron muchos resultados, pero ninguno relevante. De repente, recordé las palabras de la maestra de la guardería Rayo de Sol. Es dueño de una empresa, creo que de tecnología. Probé a buscar Sergio Vargas junto con las palabras clave tecnología y empresa, y entonces lo vi. Grupo TG, Tecnologías Globales. Un nombre bastante conocido en el mundo de las startups de software de los últimos años. Se especializaban en soluciones de seguridad de datos. Hice clic en la web de la empresa. En la sección Equipo Directivo apareció una foto de retrato. Aunque era una foto pequeña y formal, mi corazón dio un vuelco. Era él, el hombre del aeropuerto. Llevaba traje, unas gafas de montura fina y el pelo peinado a un lado. Parecía diferente al Javier de antes, más maduro, más frío, pero no podía confundir esos rasgos. Sergio Vargas, director ejecutivo del Grupo TG. Anoté rápidamente la dirección de la empresa. Estaba en un parque tecnológico, bastante lejos del centro de la ciudad. No esperé ni un segundo más. Tenía que ir allí, tenía que verlo. Tenía que mirarlo a los ojos para saber si eran los ojos de mi marido. Salí corriendo de casa, con el corazón latiendo como un tambor. No sabía qué le diría cuando lo viera. ¿Gritaría? ¿Lloraría? Media hora después, estaba frente a un moderno edificio de oficinas de cristal y acero, resplandeciente bajo el sol de la tarde. El grupo TG estaba en la planta 15. Respiré hondo, intentando mantener la calma de una directora de ventas. Entré en el vestíbulo y subí en el ascensor. Su oficina era enorme, de diseño abierto y dinámico. Me acerqué al mostrador de recepción. Una joven me sonrió. «Buenos días, ¿a quién busca?» «Quiero ver al director Vargas», dije, tratando de que no me temblara la voz. La recepcionista me miró. ¿Tiene cita previa? Me di cuenta de que había sido demasiado impulsiva. Era el director. No cualquiera podía verlo sin más. Tuve que mentir. Soy una antigua socia del señor Vargas. Tengo un asunto muy urgente. Por favor, dígale que una tal Elena quiere verlo.
La recepcionista dudó un poco, pero levantó el teléfono. Señor Vargas, dijo en voz baja. Hay aquí una señora Elena. Dice que es una antigua socia y que necesita verlo con urgencia. Contuve la respiración. Estaba justo delante del mostrador y pude oír, aunque muy bajo, el sonido que salía del auricular. Una voz grave, impaciente y dolorosamente familiar. No tengo ninguna cita. Dile que se vaya. Esa voz, la voz familiar que durante 4 años solo había podido escuchar en viejos videos. La voz cuyo nombre había gritado miles de veces en sueños. Aunque había intentado forzarla para que sonara más grave, aunque fuera por teléfono, supe con certeza que era Javier. Estaba vivo. Y acababa de ordenar que me echaran. La recepcionista colgó y me miró con lástima. Señora, mi jefe dice... Ya lo he oído, la interrumpí, con la voz temblorosa. No quiere verme. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. 4 años. 4 años viviendo en el dolor y el tormento. 4 años creyendo que estaba muerto. Y él estaba vivo. Vivo y coleando, con un nuevo nombre, una nueva empresa y un hijo. Y me estaba evitando. ¿Por qué? El dolor se convirtió rápidamente en furia. No podía irme así. La recepcionista me miró con compasión. Si quiere puede dejarle un mensaje. No hace falta, dije con firmeza. Lo esperaré en el vestíbulo. Me di la vuelta y me dirigí al ascensor. No me iría. Si estaba aquí, no podría esconderse de mí para siempre. Bajé a la cafetería de la planta baja y elegí una mesa en un rincón discreto, desde donde podía ver directamente la puerta del ascensor principal. Pedí un zumo de naranja que no toqué, mis ojos fijos en la puerta del ascensor. Esperaría. Aunque tuviera que esperar hasta el anochecer, tenía que verlo. El tiempo pasaba lentamente. Las 11:30, las 12. Las agujas del reloj avanzaban a duras penas. Vi a grupos de oficinistas salir del ascensor, riendo y charlando mientras se iban a comer. Mi corazón latía desbocado. Cada vez que se abría la puerta, buscaba con la mirada. Y entonces lo vi. Salió con un grupo de empleados jóvenes. Todavía llevaba el traje de la mañana, pero se había quitado la corbata, con un aire más relajado. Estaba hablando con un joven a su lado, con una leve sonrisa en los labios. Esa sonrisa, que una vez fue mi mundo entero. Verlo allí, de carne y hueso, hablando y sonriendo, fue como si alguien me estrujara el corazón. Estaba viviendo bien, muy bien, sin mí. No pude pensar en nada más. La ira y el dolor se mezclaron, nublando mi razón. Me levanté de un salto, salí de la cafetería y me planté delante de él y su grupo. Todas las risas y conversaciones cesaron de inmediato. Sus empleados me miraron desconcertados. Y él, el hombre al que llamaba mi marido, se quedó helado. La sonrisa se congeló en sus labios. Lo miré directamente a los ojos. Esos ojos, hacía 4 años que no los veía. Por un breve instante, vi en ellos un asombro absoluto, un pánico imposible de ocultar, una tormenta de emociones. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. Sus ojos se volvieron fríos, distantes, como si mirara a una completa desconocida. ¿Quién es usted?, preguntó, con la voz grave y ronca que había oído por teléfono. Soy Sergio Vargas, director ejecutivo del Grupo TG. Se ha equivocado de persona. ¿Equivocada? Reí con amargura, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Javier Morales, soy yo, Elena. ¿Cómo puedes fingir que no me conoces? Sus empleados empezaron a susurrar. Él pareció perder la paciencia. El pánico inicial se había convertido en irritación. No sé de qué me habla, dijo con voz tensa. Nos está molestando. Apártese y déjeme pasar. Intentó esquivarme y marcharse. Su crueldad me dejó sin aliento. Había imaginado 1000 escenarios para nuestro reencuentro. Que me abrazaría, que lloraría, que me lo explicaría todo, o que se arrodillaría pidiendo perdón. Pero nunca imaginé que me miraría como a una extraña, como a una molestia. Javier, le agarré la manga desesperada. ¿Por qué me tratas así? ¿Después de 4 años? Suélteme, gritó, con un tono lleno de hastío. Se soltó de un tirón. Ya le he dicho que no soy Javier. ¿Está loca? Se giró hacia sus empleados. Id a comer vosotros. Luego se dirigió a un guardia de seguridad del vestíbulo. Seguridad. Acompañen a esta señora a la salida. Está causando problemas. Dijo eso y se dio la vuelta, levantando la mano derecha para hacer una seña al guardia, un gesto para que me echaran de allí de forma tajante. Era un gesto muy normal, un movimiento de mano arrogante e impaciente, pero fue ese gesto el que detuvo el tiempo. Mis ojos se clavaron en su mano derecha. La luz del sol que entraba por el gran ventanal del vestíbulo iluminó un pequeño, diminuto detalle, pero para mí era más claro que el sol.
En el dedo anular de esa mano derecha, justo al lado del nudillo, había una pequeña cicatriz en forma de media luna. Los recuerdos volvieron como una película a cámara lenta. El día de nuestra boda, después de intercambiar los anillos, mientras servíamos el champán, Javier rompió una copa sin querer. Me apartó rápidamente para que no me alcanzaran los cristales, pero un pequeño trozo le hizo un corte en el dedo anular, justo al lado de la alianza. La herida no fue profunda, pero le dejó una cicatriz para siempre. Yo le había bromeado. ¿Ves? Hasta el cielo te ha marcado. Eres mío para toda la vida. Él se rió, besó la cicatriz y dijo, sí, para toda la vida. El mundo a mi alrededor explotó. No era alguien que se le parecía, no era Sergio Vargas, era Javier Morales, mi marido. Esa cicatriz era la prueba irrefutable. El dolor, la humillación, la ira, todo se acumuló en un solo grito. ¿Y esto qué? Me abalancé sobre él, sin importarme los guardias que se acercaban. Le agarré la mano derecha y la levanté para que todos vieran la cicatriz. ¿Cómo explicas esto, señor Sergio Vargas? ¿También tienes una cicatriz idéntica a la de mi marido en el dedo anular? Se quedó petrificado. Todo su cuerpo se tensó. Miró la cicatriz y luego me miró a mí. Su rostro frío y distante había desaparecido por completo, reemplazado por una expresión de pánico absoluto. Ya no podía seguir fingiendo. Se soltó de mi mano como si le quemara. No se atrevía a mirarme a los ojos. Retrocedió, metiendo rápidamente la mano derecha en el bolsillo del pantalón, como si quisiera ocultar su culpa. Yo. No sé de qué me habla, gruñó, pero su voz se había quebrado, ya sin calma alguna. Seguridad, échenla de aquí, rápido. No esperó a que los guardias reaccionaran. Se dio la vuelta y prácticamente huyó, tropezando con sus propios empleados, corriendo hacia el ascensor. Pulsó el botón de cerrar la puerta repetidamente, como si escapara de un demonio. La puerta del ascensor se cerró, ocultando su rostro pálido y aterrorizado. Me quedé inmóvil en medio del vestíbulo. Los dos guardias se acercaron, mirándome con lástima. Señora, ¿se encuentra bien? Por favor, salga fuera. Pero ya no oía nada. Tenía mi respuesta. Estaba vivo. Mi marido estaba vivo, y estaba huyendo de mí. Salí del edificio del Grupo TG, sintiéndome como si me hubieran desnudado en plena calle. Esa cicatriz y su pánico absoluto eran la respuesta más clara. Mi marido, Javier Morales, estaba vivo. No había muerto en aquel accidente. Había adoptado un nombre falso, Sergio Vargas, construido una nueva vida, una nueva carrera, y estaba intentando negarme. ¿Por qué? Esa pregunta me taladraba la mente, más dolorosa que los 4 años que había vivido en la desesperación. No fui a casa, no podía. Conduje sin rumbo, pero pronto me di cuenta de que estaba volviendo a la urbanización de Pozuelo, donde sabía que vivía. Lo había seguido en secreto después de salir de la guardería. Sabía dónde estaba. Tenía que entrar en esa casa. Tenía que saber cómo vivía y con quién. Aparqué en una esquina discreta y observé. Lo vi llegar en coche y subir a Hugo en brazos. Me quedé en el coche, esperando. A la mañana siguiente, estaba allí desde las 6. Lo vi llevar a Hugo a la guardería y luego dirigirse hacia el Grupo TG. Sabía que era mi oportunidad. Entré en el garaje del edificio y seguí el ascensor de los residentes. Pulsé el número 15. Me paré frente a la puerta del apartamento 1508. Mi corazón latía como si fuera a salírseme del pecho. Esto era ilegal. Estaba allanando una propiedad privada. Pero no me importaba. El hombre que vivía dentro me había robado 4 años de mi vida. Me había robado la esperanza. Miré la robusta puerta de madera. Tenía cerradura de código. Me quedé inmóvil. ¿El código? ¿Qué podía probar? Una idea loca cruzó mi mente. Con manos temblorosas, tecleé 4 números familiares. 4 números que habían sido nuestra contraseña para todo. El aniversario de nuestra boda, 1507. Un pitido seco sonó y la luz de la cerradura se puso verde. La puerta hizo un pequeño clic. Él todavía usaba esa contraseña. Empujé la puerta suavemente. Un olor familiar me invadió. Sándalo, el aceite esencial que a Javier tanto le gustaba. Entré, sin apenas poder sostenerme. Y entonces, mi mundo se vino abajo. Estaba de pie en el salón de nuestro antiguo apartamento. No, no era el mismo. Era otro apartamento, en otro lugar. Pero todo, absolutamente todo, era una réplica perfecta. El sofá gris que yo había elegido. La mesa de centro de nogal que Javier había regateado para comprar. El cuadro al óleo de las calles de Toledo que compramos en nuestra luna de miel, colgado exactamente en el mismo sitio. Caminé como una sonámbula por esa casa fantasma. Toqué la tela del sofá. Estaba nueva, pero la sensación era idéntica.
Me acerqué a la ventana. Las macetas, incluso el pequeño bonsái que yo cuidaba con esmero y que nunca crecía, había sido reemplazado por uno idéntico. Me quedé paralizada. ¿Qué era esto? ¿Un homenaje o una tortura? Si quería renegar de mí, de nuestro pasado, ¿por qué vivía en una copia exacta de ese pasado? Estaba sumida en una mezcla de emociones, en una confusión absoluta, cuando oí un pequeño ruido. Una tos seca, procedente del pasillo que llevaba a los dormitorios. Me sobresalté, el corazón en un puño. Me había olvidado del niño. Él no estaba en casa, pero ¿y el niño? La puerta de un dormitorio se abrió un poco y una pequeña cabeza con el pelo revuelto se asomó. Era Hugo, el niño de la foto. Hoy no había ido a la guardería. Llevaba un pijama de dinosaurios y se frotaba los ojos, mirándome. No parecía asustado, solo curioso. Hola, dijo con su vocecita infantil. ¿Eres amiga de papá Sergio? ¿Papá Sergio? Lo llamaba papá. Intenté tragar el nudo que tenía en la garganta y me agaché para estar a su altura. Forcé una sonrisa, aunque sabía que parecía más una mueca de dolor. Hola, pequeño, ¿por qué no has ido hoy al cole? Tengo tos, respondió con claridad, saliendo del todo. Papá Sergio me ha dicho que me quede en casa a descansar. Se ha ido a trabajar, pero volverá pronto. El niño ladeó la cabeza mirándome. Te conozco de algo. Me quedé helada. ¿Ah, sí? ¿De dónde me conoces? No se negó con la cabeza. Te he visto en el ordenador de papá. Me quedé rígida. ¿En el ordenador de tu papá? Repetí, con la voz temblorosa. Sí, contó el niño con inocencia. Papá tiene una foto tuya. Estás sonriendo, muy guapa. Papá mira mucho esa foto. A veces, hasta llora. Las palabras del niño fueron como un martillazo en mi corazón. ¿Todavía guardaba una foto mía? ¿Lloraba al mirarla? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué huía? ¿Por qué me había tratado con tanta crueldad? Papá Sergio dice, continuó el niño, que ella es mamá. Mamá se ha ido a trabajar muy lejos. Cuando Hugo sea mayor, mamá volverá. ¿Mamá? Balbuceé. ¿Le había dicho a este niño que yo era su madre? Todo era mucho más complicado de lo que imaginaba. Iba a preguntarle algo más cuando oí el sonido de la cerradura, el tecleo del código. Mi corazón se detuvo. La puerta se abrió. Javier, o Sergio, estaba parado en el umbral. Llevaba una bolsa de la farmacia. Parecía haber vuelto para traerle medicinas a su hijo. Se había olvidado. Me vio, agachada frente a Hugo. Su rostro, que mostraba preocupación, cambió al instante. Pasó del asombro a la palidez y luego se ensombreció de ira. «¡Papá!», exclamó Hugo, corriendo hacia él. Javier no dijo una palabra. Dejó caer la bolsa de medicinas, se abalanzó sobre Hugo, lo levantó en brazos y lo protegió con su cuerpo, retrocediendo varios pasos para mantener la distancia conmigo. «¿Quién te ha dejado entrar?», rugió. Ya no era la voz forzada y grave de Sergio Vargas. Era la voz furiosa y autoritaria de Javier Morales. Me miraba como si yo fuera un monstruo que había invadido su territorio. La rabia en sus ojos era tan real que me asustó. Retrocedí, tropezando con la mesa de centro, nuestra mesa de centro. Balbucí. Hugo, en sus brazos, al ver a su padre tan enfadado, empezó a hacer pucheros y rompió a llorar. El llanto del niño fue como una aguja que pinchó la burbuja de tensión. «Papá, tengo miedo». «Cállate», le espetó Javier al niño, pero sin apartar la vista de mí. «Ahora mismo a tu cuarto». Caminó rápidamente hacia el dormitorio, abrió la puerta y metió a Hugo dentro. «Quédate ahí, y no salgas hasta que yo te lo diga». La puerta se cerró de un portazo. En nuestra casa replicada, ahora solo quedábamos nosotros dos. Se giró y caminó lentamente hacia mí. Ese rostro que había añorado durante 4 años ahora solo mostraba frialdad y crueldad. «¿Qué quieres?», siseó entre dientes. «¿Quién te ha enviado?». Mi miedo inicial desapareció, reemplazado por un nudo de amargura que me subía por la garganta. ¿Qué quiero?», rompí a llorar. «Javier, ¿aún me preguntas qué quiero?». 4 años. 4 años viviendo un infierno. Creía que estabas muerto. «Yo no soy Javier», rugió interrumpiéndome. «Javier está muerto. Murió en el desfiladero. ¿Lo entiendes?». «No», grité yo también. «Mientes. La cicatriz de tu dedo. Y esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Fingiste tu muerte para huir de mí? ¿Por los 2 millones del seguro? Me has engañado». En el momento en que mencioné los 2 millones, vi cómo sus ojos se contraían. Un destello de pánico cruzó su mirada. Sabía que yo lo sabía. Tú parecía haber perdido toda la paciencia. Sabes demasiado.
Se abalanzó sobre mí y, sin dudarlo, me agarró del brazo. Su fuerza era inmensa, me sujetaba como una tenaza. ¿Qué haces? Suéltame, me haces daño. Grité intentando zafarme. ¿Daño? Rió con desdén, una sonrisa torcida y llena de odio. ¿Acaso tu dolor se compara con una mínima parte del mío? ¿Fuera de aquí? No dijo más. Me arrastró por el salón, ese salón donde cada detalle era un recuerdo nuestro. Me arrastró hasta la puerta. Intenté aferrarme al marco, pero fue inútil. Abrió la puerta de par en par y me empujó con fuerza. Caí de bruces en el frío suelo de mármol del pasillo. Mi bolso salió despedido. Levanté la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y lo miré. Javier estaba de pie en la puerta, con el pecho agitado por la ira. Me miraba, no con los ojos del marido que una vez me amó, sino con los de un enemigo. Se inclinó, acercando su rostro al mío. Su voz fue un susurro, pero cada palabra fue como un puñal de hielo en mi corazón. Escúchame bien, Elena, tu marido está muerto. Y como vuelvas a acercarte por aquí o a remover este asunto... Hizo una pausa, miró a su alrededor y continuó. No te garantizo que tú o tu madre salgáis ilesas. ¿Mi madre? Acababa de amenazar a mi madre. Me quedé de piedra. «Lárgate», gritó por última vez. La puerta se cerró de un portazo en mi cara. Oí claramente cómo echaba el cerrojo y la cadena de seguridad. Me quedé sola en el pasillo, temblando, no por el dolor, sino por esa cruel amenaza. Me levanté temblando, recogí mi bolso y caminé hacia el ascensor. Tenía que encontrar a mi madre. Tenía que preguntarle. Carmen, mi madre. Seguro que tenía algo que ver con este secreto. Su explicación sobre los 2 millones y la mafia, ahora no me creía ni una palabra. Conduje como alma en pena hacia el viejo barrio obrero. Necesitaba una respuesta. No podía vivir ni un segundo más en esta incertidumbre. Entré de golpe en el apartamento de mi madre, sin llamar. Estaba viendo la televisión. Al verme con el pelo revuelto y los ojos hinchados, se levantó de un salto. «Elena, ¿qué pasa ahora? Pareces...» Lo he visto, la interrumpí con la voz seca. Carmen se quedó paralizada. Su rostro cambió por completo. «¿De qué hablas?» «He encontrado a Javier», grité, liberando toda la tensión acumulada. «Está vivo. Vive en Pozuelo. Se hace llamar Sergio. Tiene un hijo y una casa idéntica a la nuestra». Le conté todo de un tirón, sin darle tiempo a reaccionar. La miré fijamente a los ojos, esperando. Esperaba sorpresa, alegría o al menos confusión. Pero no. Lo que recibí fue un terror absoluto. El rostro de mi madre se puso blanco como el papel. No corrió a abrazarme, no me preguntó si estaba bien. Hizo algo que jamás habría imaginado. Corrió hacia la puerta, la cerró de golpe y temblando echó el cerrojo. Hizo exactamente lo mismo que Javier. Tenía miedo de algo de fuera. Se giró para mirarme, con los ojos desorbitados. «Estás loca, Shiseu. ¿Quién te ha mandado a buscarlo?» Me quedé de piedra. «Mamá, lo sabías. Sabías que estaba vivo». «No sé nada», gritó Carmen, con una voz estridente. «¡Está muerto! ¡Javier está muerto!» «No», grité yo también. «Lo he visto, y me ha amenazado. Ha dicho que si sigo investigando, no nos dejará en paz ni a ti ni a mí». Creí que eso la haría reaccionar, pero no. Carmen se abalanzó sobre mí. No me pegó. Me agarró por los hombros y me zarandeó como una loca. «Cállate la boca», gritó, escupiéndome en la cara. «¿Quieres morir? ¿Quieres que toda la familia muera con él?» Esas palabras, morir con él, las mismas que había usado antes. Me quedé rígida, mirando fijamente sus ojos aterrorizados. «Mamá, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué significa morir con él? Tú sabes la verdad, ¿verdad? Dímela. ¿Qué pasó realmente hace 4 años?» Mi madre pareció darse cuenta de que había hablado de más. Me soltó, retrocedió, temblando de pies a cabeza. Se dejó caer al suelo, agarrándose la cabeza. «No sé nada. Vete a casa. Vete ahora mismo», Elena murmuraba como una loca. «Te lo ruego, no lo busques más. No me hagas daño. No nos hagas daño a todos». Conduje sin rumbo. Las luces de la ciudad se deslizaban por el parabrisas, borrosas como manchas de color. Siempre había pensado que el mayor dolor era perder a la persona que amas. Ahora me daba cuenta de que ser engañada por las personas en las que más confías es mucho peor que la muerte. Aparqué junto a un lago solitario y apoyé la cabeza en el volante. ¿Qué debía hacer? ¿Creer a Javier que me había amenazado o a mi madre que me suplicaba llorando? En ese momento, mi teléfono vibró. Era Mateo. Contesté con la voz ronca. «¿Elena?» La voz de Mateo sonaba alarmada.
¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Has ido a ver a tu madre? Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? Mateo, yo. No digas nada, me interrumpió. Vente al sitio de siempre, ahora mismo. Tengo que contarte algo muy urgente. El pitido de la línea me indicó que había colgado. Di la vuelta. Era la misma cafetería con terraza. Cuando llegué, ya casi no había nadie. Mateo estaba sentado en un rincón oscuro, con el rostro pálido. Al verme, se levantó de un salto. ¿Tú has visto a tu madre? ¿Qué te ha dicho? ¿Me has estado siguiendo? Pregunté fríamente. No, no es eso. Mateo agitó las manos. Lo he supuesto. Elena, lo siento. Te pido perdón. Sonreí con amargura. ¿También vas a aconsejarme que no siga investigando? No. Mateo apretó los puños. Perdóname por haberte mentido. Lo de los 2 millones. Lo de que Javier estafó al seguro. Me lo inventé todo. Lo miré atónita. ¿Te lo inventaste? ¿Por qué? ¿Por qué ensuciarías así el nombre de tu mejor amigo? Mateo agachó la cabeza, su voz llena de culpa. Porque Javier me lo pidió. ¿Javier te lo pidió? No podía creer lo que oía. Sí, Mateo levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Lo tenía previsto, me dijo. Si algún día Elena descubre por casualidad que sigo vivo, seguro que irá a buscarme. Me dijo. Tienes que hacer todo lo posible para que crea que soy un canalla, un estafador. Me dijo. Mateo respiró hondo. Solo estará a salvo si me odia. Un escalofrío me recorrió la espalda. A salvo. Otra vez esa palabra. Javier me había amenazado. Y ahora Mateo decía que él quería que yo estuviera a salvo. ¿A salvo? Susurré. ¿De qué? ¿De quién? Mateo me miró, con una expresión de profunda compasión. No lo sé. Solo sé que Javier te quiere muchísimo. Prefiere que lo odies toda la vida a que corras peligro. Me quedé inmóvil. Las palabras de Mateo eran aún más impactantes que su mentira. Javier prefería que lo odiara a que yo corriera peligro. ¿Qué peligro era ese? ¿Qué tan grande era para que tuviera que fingir su propia muerte y renegar de su esposa? ¿Tenía algo que ver con mi madre? ¿Por qué ella también estaba tan aterrorizada? Mateo, le dije, agarrándole la mano, dímelo. Eres su mejor amigo, seguro que sabes algo. Mateo me miró, con una expresión de conflicto. Suspiró. Elena, de verdad que no sé los detalles. Solo sé que antes de irse al desfiladero, Javier estaba muy tenso. Tenía un grave conflicto con Ricardo Vega en la empresa, pero no me dijo de qué se trataba. Ricardo Vega, el otro socio. Recordé que en estos 4 años Vega apenas había aparecido. Mateo se había encargado de todo después. Pero... dudó Mateo, su mano temblorosa buscando en el bolsillo de su chaqueta. No puedo guardarlo más. Tengo miedo. Tengo miedo de acabar como Javier. Sacó un pequeño objeto envuelto en cinta aislante negra. Parecía un USB. ¿Qué es esto?, pregunté. De Javier, dijo, empujándolo hacia mí. Me lo dio aquella tarde fatídica, justo antes de irse. Mi corazón latía con fuerza. Miré fijamente el pequeño objeto. Me dijo, continuó Mateo en un susurro, como si temiera que alguien lo oyera. Guarda esto. Si me pasa algo, no se lo des a nadie. Pero si dentro de 4 o 5 años Elena sigue sin olvidarme e insiste en buscar la verdad, entonces dáselo a ella. Lo he guardado durante 4 años. Tenía miedo, no me atrevía a mirarlo. Pero ahora te veo tan decidida. Creo que tienes derecho a saber. Cogí el USB temblando. Pesaba como si contuviera la vida de una persona. ¿Y la contraseña?, pregunté. Mateo me miró, con una expresión compleja. Me dijo que la contraseña es el día que os conocisteis por primera vez. El día que nos conocimos. Las lágrimas volvieron a brotar. Incluso en el momento más peligroso todavía se acordaba. Cogí el USB y salí corriendo de la cafetería. No fui a casa de mi madre. Conduje como una loca hacia mi apartamento. Era mi única fortaleza. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas. La habitación quedó a oscuras, solo con la luz tenue de la pantalla del portátil. Conecté el USB. Apareció una unidad que pedía una contraseña. El día que nos conocimos por primera vez. ¿Cómo podría olvidarlo? El 25 de septiembre, bajo un falso flamboyán en el patio de la universidad. Se le cayó un libro. Yo me agaché a recogérselo. 4 números. 2509. Tecleé la contraseña temblando. Hice clic. La unidad se abrió. Dentro no había carpetas complicadas ni documentos extraños. Solo un archivo. Un archivo de audio llamado Para Elena. El nombre del archivo era como un último mensaje, un testamento.
Me puse los auriculares, no quería que se escapara ni un solo sonido. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón desbocado, y le di al play. El primer sonido no fue una voz. Fue el sonido de la lluvia. La lluvia cayendo a cántaros contra el cristal de un coche, exactamente igual que la noche del accidente de Javier. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Y entonces sonó una voz. Una voz que nunca pensé que oiría en estas circunstancias. La voz de mi madre, Carmen. Señor Vega, se lo ruego, señor Vega. Su voz sonaba desesperada, mezclada con sollozos. Yo solo cogí prestado 5 millones de la empresa. Solo quería recuperar un poco de dinero, pero lo perdí todo. La auditoría está a punto de llegar. Si Javier se entera, estoy acabada. Sálveme, por favor. Me quedé helada. La sangre se me congeló en las venas. Mi madre cogiendo 5 millones de la empresa de Javier. Antes de que pudiera reaccionar, sonó una voz masculina, grave y fría. Era Ricardo Vega, el socio de Javier. ¿5 millones? Vega soltó una risa cruel. ¿Está usted senil o qué, señora? ¿Aún intenta engañarme? Tengo aquí todos los libros de contabilidad. No son 5 millones, son 50. ¿50 millones? Casi grité. Los auriculares parecían a punto de estallar. Se llevó el dinero de la empresa para jugar, continuó Vega, con la voz llena de desprecio. Se lo fundió todo en los casinos al otro lado de la frontera. ¿Y cree que Javier no lo sabe? Ya lo sospecha. Por eso ha pedido una auditoría interna sorpresa. Prepárese para pasar una larga temporada en la cárcel. No, no, gritó mi madre con un alarido desgarrador. No puedo ir a la cárcel. Señor Vega tiene que salvarme. Si Javier se entera, no me perdonará. Si Elena se entera, se morirá de pena. Señor Vega, por favor, sálveme. Me quedé inmóvil. El viejo piso, la cena humilde, la mentira sobre la venta de la casa para pagar deudas, la mentira sobre la mafia, todo era falso. Todo era una obra de teatro que ella había montado para mí. Mi madre, la persona a la que quería, por la que me sentía culpable pensando que la había dejado vivir en la miseria, era una ludópata. Había malversado 50 millones de euros del sudor y las lágrimas de mi marido. La verdad era demasiado cruel. Sentí náuseas. Quise arrancarme los auriculares, pero no pude. La conversación continuó. Tras un largo silencio, con el sonido de la lluvia de fondo, oí a Vega encender un cigarrillo. Luego, habló con una voz lenta y gélida. ¿Salvarla? De acuerdo, puedo salvarla. Pero... Hizo una pausa. Javier tiene que desaparecer. La frase de Ricardo Vega resonó en mis auriculares, fría y afilada como un cuchillo. Javier tiene que desaparecer. Contuve la respiración, mis manos se aferraban al borde de la silla, las uñas clavándose en la tapicería. ¿Desaparecer? La voz de mi madre temblaba. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a hacer? ¿Es usted tonta o se lo hace? Espetó Vega. Matarlo. Si Javier está muerto, el problema se acaba. No, matar a alguien. Yo no me atrevo, gritó mi madre, con la voz rota por el miedo. No puedo. Es mi yerno. Es el marido de Elena. ¿Yerno? Se burló Vega. ¿Todavía lo considera su yerno después de robarle 50 millones? ¿No se atreve? ¿Y se atreve a pasar 20 años en la cárcel? ¿Se atreve a que su hija Elena se entere de que su propia madre es una ludópata, una ladrona que ha arruinado la empresa de su marido? Vega estaba usando mi nombre para amenazar a mi madre. Conocía su punto débil. Silencio. Un silencio aterrador se apoderó de la grabación. Solo se oía la lluvia y la respiración agitada de mi madre. «Escúcheme bien», continuó Vega. Su tono era tan monótono como si estuviera negociando un contrato. «Ya lo tengo todo planeado. Mañana por la noche tiene que ir al desfiladero a ver a un cliente. Los frenos de su coche tendrán un pequeño problema. El coche se caerá por el barranco y se incendiará. Será un lamentable accidente por culpa de la lluvia y la carretera resbaladiza. Nadie sospechará nada. Sentí que me ahogaba. El accidente en el desfiladero, los frenos, la lluvia, todo estaba planeado. No fue un accidente, fue un asesinato. Pero ¿y si Elena? Susurró mi madre. Su voz era un hilo, como si su última pizca de conciencia se aferrara a algo. ¿Elena? Rió Vega. ¿Le preocupa? No se preocupe, ella no sabrá nada. Será una viuda desconsolada. Llorará unos días y luego se le pasará. Y lo más importante... Vega hizo una pausa y continuó.
con un tono de regocijo. ¿Recuerda que Javier acaba de contratar un seguro de vida de 2 millones de euros? ¿Quién es la beneficiaria? Es Elena. Me quedé de piedra. Vega también lo sabía. ¿Lo ve? Vega parecía estar dándose una palmada en el muslo. Javier muere, y Elena recibe 2 millones de euros. Usted usa ese dinero para tapar el agujero de los 50 millones que ha creado. Incluso le sobrará. Usted se libra de la cárcel. Su hija se queda con un montón de dinero. Y yo, soltó una risa gutural. Me quedo con la empresa, sin nadie que me moleste. ¿Qué le parece? Un plan perfecto. 3 pájaros de un tiro. La grabación se sumió en el silencio. Oía claramente la respiración pesada de mi madre. Estaba sopesando la vida de su yerno contra su propia libertad. Finalmente, mi madre habló. Su voz era ronca, sin fuerza. ¿Y Elena estará a salvo, seguro? Estará a salvo, respondió Vega secamente. Siempre que usted sepa mantener la boca cerrada. Clic. El archivo de audio terminó. Me arranqué los auriculares y los lancé contra la pared. Corrí al baño y vomité bilis. Todo mi cuerpo temblaba. No lloraba. Ya no me quedaban lágrimas. La verdad. Esta era la verdad. Mi marido no me había engañado, no había fingido su muerte. Había sido víctima de un complot de asesinato urdido por su propio socio y mi madre. Ella, la mujer a la que llamaba madre, había accedido a matar a mi marido para conseguir los 2 millones del seguro y encubrir su deuda de juego de 50 millones. Este dolor ya no era de pérdida, era de asco. De repente lo entendí todo. Javier lo sabía, lo había grabado todo. Y esa noche no fue al desfiladero. Había escapado. El accidente fue una trampa, pero él no fue quien murió. Fingió su muerte no para engañarme a mí, sino para escapar de su propia suegra y de su socio. Su amenaza en el apartamento esa mañana: no te garantizo que tu madre salga ilesa. No era una amenaza, era una advertencia. Me estaba advirtiendo sobre mi propia madre. Me quedé paralizada en la oscuridad de mi apartamento. La pantalla del portátil se había apagado sola. El archivo de audio había terminado, pero esas voces crueles, el sonido de la lluvia y el terrible complot seguían resonando en mi cabeza. Asco. Era el único sentimiento. La madre a la que tanto quería, por la que me sentía culpable, era la cómplice en el intento de asesinato de mi marido. Y Javier, mi marido, había escapado. Su amenaza de esa mañana: no te garantizo que tú o tu madre salgáis ilesas. Dios mío. No era una amenaza contra mí, era una advertencia. Estaba tratando de advertirme sobre mi propia madre. Intentó alejarme, hacer que lo odiara, solo para mantenerme a salvo. Tenía que verlo, inmediatamente. Cogí las llaves del coche. Sin siquiera cambiarme de ropa, salí corriendo. No me importaba que fuera de noche. Conduje como una loca hacia Pozuelo, hacia el apartamento 1508. Me planté frente a la robusta puerta de madera. Esta vez no tecleé el código. Golpeé la puerta. Con toda mi alma golpeé la puerta como una desquiciada. Javier, sé que estás ahí. Abre la puerta. Sergio. Javier, ábreme. La puerta se abrió de golpe. Él estaba allí, todavía en pijama, con el pelo revuelto. Me miró, su rostro lleno de cansancio y asombro al verme de nuevo en mitad de la noche. Iba a gritarme, a decirme: ¿otra vez tú? Pero no le di tiempo. Entré de golpe, empujándolo a un lado. Cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo. Me giré para mirarlo. Levanté el USB, que temblaba en mi mano. Ya lo sé todo, grité. Las lágrimas que había contenido durante horas se desbordaron como un río. Lo he oído todo. Los 50 millones, el desfiladero, los frenos, mi madre y ese cerdo de Vega. Cada palabra que decía, el rostro de Javier se volvía más pálido. Cuando mencioné mi madre, retrocedió un paso. Se apoyó en la pared como si se hubiera quedado sin fuerzas. Ya no podía fingir más. ¿Por qué?, sollocé, derrumbándome en el suelo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué tuviste que soportarlo todo tú solo? Me amenazaste, me echaste. ¿Por qué fuiste tan cruel conmigo? Javier se deslizó por la pared, sentándose en el suelo de esa casa replicada. Una casa que ya no era fantasmal, solo trágica. Y entonces, el hombre que creí muerto durante 4 años, el hombre que me había rechazado con frialdad esa misma mañana, rompió a llorar. Hundió la cabeza entre las rodillas, sus anchos y fuertes hombros temblando sin control. Lo siento, Elena. Levantó la vista, sus ojos rojos, llenos de dolor y desesperación. No podía decírtelo. ¿Cómo iba a decírtelo? ¿Cómo iba a decirte que tu propia madre quería matarme? Esa confesión, aunque ya la sabía,
Oírla de sus labios fue como 1000 cuchillos en mi corazón. Te habrías derrumbado, continuó, con la voz rota. No me habrías creído. Habrías ido a buscarla a ella y a Vega. Y Vega no te habría dejado en paz. Y ella, tu madre, hundida hasta el cuello en ese fango, tampoco te habría protegido. Solo me quedaba una opción. Me miró, con una expresión de agonía. Tenía que morir. Si yo estaba muerto, tú estarías a salvo. Vega no se preocuparía de una viuda desconsolada, y tu madre no te vería como una amenaza. Tenía que hacer que me temieras, que creyeras que era un cabrón, un estafador. Repetía una y otra vez. Solo si me odiabas, si te alejabas de mí, estarías a salvo. Elena, perdóname. Lo siento mucho. Ya no lloraba. Solo sentía un dolor agudo en el pecho. Me arrastré hasta él. Por primera vez en 4 largos años, lo toqué, lo abracé. Se quedó rígido. Pero luego, como un niño abandonado durante demasiado tiempo, me abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en mi hombro y llorando. Nos quedamos así, abrazados, llorando en ese salón familiar y extraño a la vez. El llanto ahogado de Javier, mis sollozos, se mezclaron. Ambos éramos víctimas de un complot demasiado cruel, urdido por las personas en las que más confiábamos. Mucho después, cuando se nos acabaron las lágrimas, empezamos a calmarnos. Oímos los sollozos de Hugo desde su habitación. Probablemente nuestro llanto lo había despertado. Voy a ver, le dijo Javier, levantándose y secándose las lágrimas. Entró en la habitación para calmar al niño. Unos minutos después, volvió con un vaso de agua tibia. Me lo dio. Bebe. Lo cogí y mis manos aún temblaban. Entonces, ¿el accidente en el desfiladero? Pregunté en voz baja, todavía sentada en el frío suelo. Javier suspiró y se sentó a mi lado. Aquella noche, yo ya lo sabía. Me di cuenta de que los frenos estaban mal. Vega pensaba que yo no sospechaba nada, pero llevaba tiempo intuyendo que estaba metido en asuntos turbios. Ya me había preparado una nueva identidad, Sergio Vargas, desde hacía un mes. Me contó que esa noche no fue al desfiladero. Condujo hasta una carretera desierta en las afueras, simuló un accidente y abandonó el coche. No contaba con que se incendiara, dijo, con la voz grave. Pero supongo que fue cosa del destino. Un camión que conducía de forma temeraria chocó contra mi coche abandonado, y se incendió violentamente. Todo quedó calcinado. ¿Pero el cuerpo? Pregunté, temblando. No había ningún cuerpo, Elena. Negó con la cabeza. El coche quedó reducido a un esqueleto de metal. Solo encontraron lo que yo dejé a propósito. El reloj, la cartera chamuscada. Tu madre y Vega. Hizo una pausa. Su voz se endureció. Estaban tan ansiosos por mi muerte que se apresuraron a confirmar, a cerrar el caso. No quisieron investigar más, porque si lo hacían, el secreto de los 50 millones de ella saldría a la luz. Me estremecí, mi madre. Fue ella quien, llorando, me dijo que no mirara, que la escena era demasiado horrible. Resulta que no era porque temiera por mi dolor, sino porque temía que yo descubriera la verdad. Y entonces, te convertiste en Sergio Vargas. Sí. Con algunos ahorros secretos y unas patentes de tecnología que había registrado a nombre de Sergio, fundé el grupo TG. Tenía que sobrevivir, empezar de cero, volverme más fuerte que Vega para poder derribarlo y hacer justicia. ¿Y Hugo? Pregunté, dudando. Todavía era un nudo en mi corazón. Al mencionar a Hugo, la mirada de Javier se suavizó. La crueldad desapareció, reemplazada por la calidez de un padre. Hace 3 años, en un viaje a un orfanato, lo vi. Era un niño pequeño, delgado, de pocas palabras, pero sus ojos se parecían mucho a los tuyos, a cómo me mirabas cuando estabas enfadada. Sonrió con tristeza. Lo adopté. Me dije a mí mismo que era nuestro hijo. Le dije que su madre estaba trabajando muy lejos y que volvería cuando él fuera mayor. ¿Y esta casa? Miré a mi alrededor, a la habitación copiada al detalle. El rostro de Javier mostró una mezcla de vergüenza y dolor. Sé que es una locura. Quería huir del pasado, pero al mismo tiempo no podía escapar de él. Contraté a alguien para que diseñara este apartamento exactamente igual que el nuestro. Cada noche, al volver aquí, me castigaba a mí mismo. Me recordaba que te debía una vida. Vivía en esta prisión de recuerdos para no olvidar esa deuda, para no olvidarte a ti. Le apreté la mano, las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de compasión. No me debes nada. Son ellos los que nos deben a nosotros. ¿Pero te amenacé? Me miró, con los ojos llenos de culpa. Ya lo entiendo. Negué con la cabeza. Tenías miedo de que hiciera una locura, de que fuera a buscar a mi madre y Vega me descubriera, ¿verdad? Asintió.
Vega es más cruel de lo que imaginas. No solo quiere dinero, lo quiere todo. Si se entera de que sigo vivo y de que tú sabes la verdad, no dudará en eliminarnos a los dos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Mi voz era más calmada y firme. El dolor se había convertido en ira. Era el momento de exigir justicia para él y para mis 4 años de juventud perdidos. Javier se levantó y me ayudó a levantarme. La debilidad de antes había desaparecido, reemplazada por la determinación de un hombre que ha sufrido demasiado. He estado reuniendo pruebas durante estos 4 años. El archivo de audio es solo una parte, dijo. Sé que Vega está preparando una gran operación de blanqueo de capitales. A través de un contrato de exportación falso con un socio extranjero, va a sacar dinero de la empresa. Es nuestra única oportunidad para pillarlo infraganti. Necesitamos más pruebas, analicé. Pruebas de las transferencias. Con solo la grabación del complot de asesinato, podría negarlo. Exacto. Javier asintió. Su rostro se tensó. Y Mateo me está ayudando con eso. ¿Mateo? Me sorprendí. ¿Él sabía que estabas vivo? Tuve que decírselo hace un año, explicó Javier. Necesitaba a alguien dentro de la antigua empresa. No podía confiar en nadie más. Él fingió mentirte sobre la estafa al seguro para protegerte, para mantenerte alejada de mí. Está intentando conseguir la última prueba del rastro de ese dinero sucio. Respiré aliviada. Al menos Mateo no nos había traicionado. Él también era un actor involuntario en esta obra. Esta mañana Mateo me dijo que ya casi lo tenía. Javier miró el reloj. Eran casi la 1 de la mañana. Quedamos en que me llamaría esta noche, pero llevo intentando contactar con él desde las 9 y no contesta. Su teléfono está apagado. Un mal presentimiento se apoderó de mí. ¿Javier? Vega es muy desconfiado. El rostro de Javier palideció. Lleva tiempo vigilando a Mateo. ¿Y si lo ha descubierto? No me atreví a pensar en las consecuencias. Tenemos que ir a su casa, ahora mismo, dije con firmeza. Pero, ¿y Hugo? Javier miró hacia el dormitorio. No podemos dejarlo solo. Lo llevamos con nosotros. Vamos, rápido, dije. Javier entró corriendo en la habitación, cogió a Hugo, que dormía profundamente, y lo envolvió en una manta. Salimos corriendo y nos metimos en el ascensor. Sentía la urgencia en cada respiración de Javier. Condujimos en la noche por una carretera desierta y espeluznante. Ambos en silencio, pero el miedo flotaba en el aire. La casa de Mateo estaba en una urbanización de chalets bastante tranquila. Cuando llegamos, mi corazón se encogió. La puerta principal estaba entreabierta. ¡Mateo!, gritó Javier. Me pasó a Hugo, que seguía durmiendo, y entró corriendo. Lo seguí, abrazando a Hugo con fuerza. La escena en el salón hizo que me tapara la boca para no gritar. Todo estaba revuelto, papeles esparcidos por el suelo. Y Mateo estaba tirado en el suelo, junto a su escritorio, en un charco de sangre. La sangre brotaba de una profunda puñalada en el abdomen. ¡Dios mío, Mateo! Javier se arrodilló a su lado, sacudiendo a su mejor amigo. Mateo, despierta. ¿Quién ha hecho esto? Llama a una ambulancia. Elena, llama a una ambulancia, rápido, me gritó, con la voz rota por el pánico. Hugo, en mis brazos, se despertó y rompió a llorar, asustado. Con una mano abrazaba al niño, con la otra marcaba temblando el 112. Intenté decir la dirección claramente mientras mis ojos estaban fijos en Mateo. Todavía respiraba, pero muy débilmente. Javier se rasgó la camisa y presionó con fuerza la herida sangrante de Mateo. «Aguanta, Mateo», apretó los dientes, su voz llena de desesperación. «No te puedes morir. ¿Me oyes? Si te mueres, ¿qué voy a hacer?» El sonido de la ambulancia rasgó la noche. Se llevaron a Mateo. Hugo seguía llorando, aterrorizado. Me senté en el frío suelo, abrazando a mi hijo, y miré a Javier. Estaba sentado frente a mí, inmóvil, sus manos manchadas con la sangre de Mateo. Ambos lo sabíamos. Era la última advertencia. Ha sido Vega. Javier golpeó el suelo, haciéndose sangre en los nudillos. Seguro que ha sido él. Ha descubierto que Mateo me ayudaba. Está eliminando testigos. Entonces dije, temblando, pronto sabrá que sigues vivo, y que yo fui al grupo TG, y a casa de mi madre. Seguro que sabe que estoy investigando. Sí, Javier asintió y levantó la vista, sus ojos rojos, inyectados en sangre. No nos queda mucho tiempo. Tenemos que actuar antes de que Mateo se despierte, si es que sobrevive. Ahora mismo Vega debe de estar desconcertado. No sabe qué pruebas ha podido darnos Mateo. Vendrá por nosotros, dije, con la voz llena de miedo. No. Javier negó con la cabeza. No vendrá. Huirá. Cogerá ese dinero sucio y se largará.
La operación de blanqueo en el puerto de Valencia. Seguro que acelera el proceso. Huirá del país. Entonces, tenemos que avisar a la policía, dije. Sí, asintió Javier. Pero tenemos que pillarlo infraganti. Probablemente se ha llevado las pruebas de Mateo. Necesitamos una trampa. Una trampa para que no pueda escapar. Me miró a mí y luego a su teléfono, con una expresión decidida. Creo que Vega no solo sospechaba de Mateo, también sospechaba de Sergio Vargas. ¿Qué quieres decir? Mi empresa, TG, ha crecido demasiado rápido y compite directamente con algunos proyectos de la antigua empresa. Me ha estado investigando. Quizás no está seguro de que Sergio sea Javier, pero sabe que soy una amenaza. Javier se levantó y empezó a caminar por el salón desordenado. Tenemos que darle una razón para que no huya. Una razón para que venga a vernos antes de subir a ese barco. Cogió mi teléfono. Hazme una foto. ¿Una foto? Pregunté confundida. Una foto de nosotros dos. De Sergio Vargas y Elena, la esposa de Javier Morales. Juntos. Entendí su plan. Temblorosa, levanté el teléfono y activé la cámara frontal. Abracé a Hugo y Javier se acercó. Parecíamos un desastre. Mis ojos estaban hinchados, el pelo revuelto. Javier estaba agotado y su mano todavía tenía sangre. No sonreímos. La foto parecía una declaración de guerra. Javier cogió su teléfono y, usando un número de prepago que tenía guardado, le envió la foto a Ricardo Vega con un mensaje. Actúas muy bien, Vega, pero he vuelto. Soy Javier Morales. En cuanto envió el mensaje, continuó, como si hablara consigo mismo. Ahora no puede huir. Tendrá que venir a por nosotros para silenciarnos. Le daré una cita. Escribió un segundo mensaje y lo envió de inmediato. ¿Quieres recuperar los 50 millones que te debe Carmen y todas las pruebas originales de la malversación? Mañana a las 10 de la noche. Antiguo almacén número 5, Puerto de Valencia. Ven solo. Si veo a la policía, todo se hará público. El viento nocturno del mar, salado y penetrante, golpeaba el parabrisas del coche. El puerto de Valencia nunca duerme, pero esta zona de almacenes abandonados estaba en silencio, como un monstruo dormido. Agarré el volante, con las palmas de las manos sudadas. A mi lado Javier no decía nada, solo miraba fijamente la oscuridad. 4 años atrás, lo creí cenizas. Ahora, estaba a mi lado, de carne y hueso, y nos dirigíamos juntos a una trampa mortal. Habíamos dejado a Hugo en el hospital, al cuidado de una enfermera de confianza de Javier. No teníamos otra opción. Después de salir del hospital, contactamos de inmediato con la unidad de delitos económicos con la que Javier había estado colaborando en secreto durante 4 años. Ya estaban apostados alrededor del almacén número 5. El plan era claro. Javier y yo éramos el cebo. Necesitábamos que Ricardo Vega apareciera, que admitiera sus crímenes antes de que pudiera subir a ese carguero y desaparecer. El almacén número 5 estaba en ruinas. La puerta de hierro oxidado estaba entreabierta, lo justo para que pasara una persona. Dentro, una única bombilla amarillenta colgaba del techo. «Quédate aquí», me dijo Javier. «Entraré yo solo. Él me ha citado a mí, pero no sabe que estás aquí. Fingirás ser alguien de parte de Carmen que viene a negociar». Me quedé helada. No voy a dejarte fuera. Es demasiado peligroso. «El peligro es que entres tú», dijo Javier con voz tensa. «No sabes lo cruel que es Vega. Hazme caso». Pero negué con la cabeza. «No soy estúpida», dije con firmeza. «Ya te perdí una vez. No voy a perderte de nuevo. Si quiere a Javier Morales, tendrá a Javier Morales». Entramos juntos. Sin esperar su respuesta, abrí la puerta del coche y me deslicé por la puerta de hierro oxidado. El metal chirrió de forma espeluznante. Dentro, Ricardo Vega ya estaba allí. Vestía de negro, con una gorra calada. No estaba solo. A su lado, 2 hombres de aspecto amenazador sostenían barras de hierro. Javier entró justo detrás de mí y me empujó a su espalda. «Vega, por fin das la cara». Ricardo Vega se quedó paralizado al ver a Javier, pero solo un segundo. Luego, levantó la vista, se ajustó la gorra y soltó una carcajada cruel que resonó en el almacén vacío. «Joder, Javier, eres bueno, muy bueno. Fingir tu propia muerte para engañarme a mí. Eres una auténtica serpiente». Aplaudía, sus ojos llenos de veneno. «Y tú también, Elena. Te subestimé. No eres la viuda desconsolada que aparentaba ser». «Señor Vega», una voz temblorosa y débil sonó desde un rincón oscuro detrás de Vega. «¿Usted prometió que no habría problemas?» Me quedé clavada en el sitio. Mi madre, Carmen, también estaba aquí. Vestía ropa vieja y temblaba, escondida detrás de unas cajas.
¿Por qué estaba aquí? ¿La había traído Ricardo Vega como rehén? ¿O había venido por su propia voluntad para escapar con él? Sentí una punzada de dolor en el pecho. «Cállate la boca», rugió Ricardo Vega, sin siquiera girarse. Le dio una bofetada a mi madre que la hizo caer contra las cajas. «¿Quién te ha dado permiso para hablar, inútil?» Me quedé atónita. El dolor de ver a mi madre ser golpeada, mezclado con el asco de saber que era su cómplice, me dejó sin saber qué hacer. «Es cómplice de asesinato», dijo Vega, como si leyera mis pensamientos. ¿Y ahora quiere echarse atrás? Demasiado tarde. «Vega», rugió Javier. «Nuestros asuntos los arreglamos entre nosotros. No toques a las mujeres». «¿Mujeres?», se burló Vega. «Sigues siendo demasiado blando, Javier. Fue esta mujer», señaló a mi madre, «la que aceptó el plan de los frenos en el desfiladero. ¿No lo sabías? Necesitaba el dinero, 50 millones para pagar sus deudas de juego. Yo solo la ayudé a cumplir su deseo». Estaba intentando provocar a Javier. Miró a su alrededor, la cautela visible en su rostro. «¿Habéis venido solos o hay algún truco más? ¿Una trampa? ¿Habéis llamado a la policía?» No esperó la respuesta de Javier. Se dio cuenta de que lo habían engañado. Hizo una seña a sus secuaces. «Saben demasiado. Acabad con ellos. Rápido, el barco está a punto de zarpar». Los dos hombres se abalanzaron sobre Javier. Javier no era un luchador, era un ingeniero. Pero 4 años de odio y entrenamiento lo habían hecho más fuerte. Me empujó a un rincón. «Elena, escóndete. No salgas». Esquivó un golpe de la barra de hierro y le dio una patada en el estómago a uno de ellos, pero el otro ya estaba encima. Grité. Quise salir a ayudarle. Pero Ricardo Vega no fue a por Javier. Rápido como un rayo, sabiendo que yo era el punto débil, corrió hacia mi madre. En ese momento de caos, sacó una afilada navaja y agarró a Carmen por el cuello, poniéndosela en la garganta. «¡Quietos todos!», gritó. Javier y los dos matones se detuvieron. Carmen temblaba, pálida como un fantasma. «Javier Morales», gritó Vega, arrastrando a mi madre hacia la puerta. «Como avises a la policía, mato a esta mujer aquí mismo. Llámalos. Cuento hasta 3. Si la policía no se retira, ella muere». «Mamá», grité. Por primera vez, la llamé mamá con un pánico real. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas, balbuceando. «Elena, sálvame». «Lo siento». Me quedé paralizada, mis manos temblaban, agarrando el teléfono en mi bolsillo. Con solo pulsar un botón, la señal de localización se enviaría. La policía que estaba fuera entraría. Pero mi madre, la mujer que había accedido a matar a mi marido, que me había engañado durante 4 años, ahora tenía un cuchillo en el cuello. Era una criminal. Merecía ser castigada, pero ¿podía ver cómo la mataban delante de mis ojos? «Sangre de mi sangre». Esas palabras pesaban como una tonelada. «Elige, Elena», gritó Vega. Se dio cuenta de que yo tenía el control. «Llama a la policía. La apuñalo. ¿A ver a quién eliges? ¿A tu marido o a la madre que te vendió?» Me estaba acorralando. Miré a Javier. Se enfrentaba a 2 hombres. Él también me miró. Su mirada estaba llena de conflicto. Odiaba a mi madre, pero también sabía que era mi madre. «Elena», Javier se levantó a duras penas después de un golpe. «Solo está amenazando». «No se atreve. Si mata a alguien no podrá escapar». «¿Amenazando?», rió Vega con crueldad. Apretó la navaja un poco más. Una pequeña línea de sangre apareció en el cuello de mi madre. «¡Ah!», gritó mi madre de dolor. «Pruébame». «Llámalos». Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Qué debía hacer? No podía elegir. Cualquier opción era un infierno. No podía dejar que Vega escapara. La vida de Mateo pendía de un hilo. Nuestros 4 años de sufrimiento se irían por el desagüe. Pero tampoco podía. «Elena», gritó Javier con la voz rota de dolor. «No dudes. Ella tiene que pagar por sus crímenes. No dejes que escape». Las palabras de Javier fueron como un puñal. Tenía razón. Mi madre tenía que pagar, pero yo no podía dar la orden de que la mataran. Mi madre pareció oír las palabras de Javier. Lo miró a él, que acababa de protegerme, y luego me miró a mí. La desesperación se reflejaba en sus ojos. Sabía que no tenía salida. «Elena», susurró. «Lo siento». Y entonces hizo algo que ni yo, ni Javier, ni Vega esperábamos. Dejó de suplicar. Con la última fuerza de una persona acorralada, abrió la boca y mordió con fuerza el brazo de Vega que la sujetaba. «¡Ah, zorra!», gritó Vega de dolor. Por un instante aflojó la presión sobre la navaja. Fue un instante, el único instante. Mi madre me había dado una tercera opción. Ya no dudé más.
Grité con todas mis fuerzas. No era una señal para la policía. Grité, «Mamá». En el momento en que Vega se distrajo con el mordisco, Javier actuó. No fue a por Vega. Se lanzó contra los dos matones que estaban aturdidos. Los empujó con todas sus fuerzas contra Vega, creando el caos. En ese instante, entendí su plan. Grité. Ahora, la puerta de hierro fue derribada desde fuera. Docenas de sombras negras entraron en tropel. Las linternas iluminaron todo el almacén. «Policía», resonó una voz autoritaria. «Todos quietos. Arrojen las armas». Ricardo Vega y sus 2 secuaces se quedaron de piedra. No esperaban que la policía los rodeara tan rápido y con tanta precisión. Los 2 matones levantaron las manos inmediatamente, con docenas de armas apuntándoles a la cabeza. Pero Ricardo Vega estaba acorralado. Sabía que no podía escapar. Rugió como una bestia herida. «Me habéis engañado. Javier, Elena. Me habéis jodido». Había perdido a mi madre como rehén. Blandió la navaja, no para huir, sino para lanzarse contra Javier. Quería morir matando. «Cuidado», grité. Pero Javier estaba preparado. Esquivó la puñalada mortal. Al mismo tiempo, un policía lo placó por el costado. Una barrida precisa derribó a Vega al frío suelo de cemento. La navaja salió volando. El sonido metálico de las esposas resonó. Todo había terminado. Vega estaba boca abajo en el suelo. Ya no tenía el aire arrogante de un jefe. Gritaba y se revolvía como un loco. «Soltadme. Me han engañado. Soy inocente». Levantó su cabeza desgreñada y miró fijamente a mi madre, que estaba sentada en el suelo, temblando. «Fue ella», gritó. «Fue esa mujer. Ella me incitó. Malversó 50 millones de la empresa. Tenía miedo de que Javier lo descubriera y me pidió que lo matara. Soltadme y detenedla a ella». Todas las linternas, todas las miradas, incluso las de la policía, se dirigieron a mi madre. Estaba sentada, inmóvil. Levantó la vista hacia Javier, que respiraba con dificultad, con la camisa rota por un roce de la navaja. Me miró a mí, que temblaba en un rincón. Sabía que Vega lo había contado todo. Ya no había nada que ocultar. Retrocedió hasta chocar con unas cajas. Y entonces rompió a llorar. No era el llanto falso y lastimero de siempre. Era un llanto de derrumbe total. «Fui yo», susurró, y luego gritó. «Fui yo. Por mi adicción al juego. He arruinado a mi yerno. He arruinado a mi hija». Repetía una y otra vez, como un disco rayado. «Merezco morir. Merezco morir». Lloró hasta quedarse sin voz y se desmayó en el suelo sucio. Las luces azules y rojas de los coches de policía y las ambulancias se difuminaban en la noche del puerto. Ricardo Vega fue esposado. Ya no gritaba. Solo maldecía en voz baja, mirándonos con ojos salvajes, como si quisiera devorarnos. Sus 2 secuaces mantenían la cabeza gacha, y mi madre fue atendida por los sanitarios y se la llevaron en otra camilla, con los ojos cerrados, sin saber si estaba realmente inconsciente o si no se atrevía a afrontar la verdad. A Javier le vendaron la herida del hombro. Por suerte, la navaja solo le había rozado. Me apretó la mano con fuerza. Ambos temblábamos. ¿Había terminado todo? Las semanas siguientes, mi vida fue como una película a cámara lenta. Íbamos constantemente a la comisaría para declarar, para los careos. La única buena noticia fue la de Mateo. Había superado el peligro. La puñalada no había afectado a ningún órgano vital, pero había perdido mucha sangre. Javier se quedó en el hospital con él durante días. «Le debo la vida a Mateo», decía. Con la grabación del USB, la confesión de Vega y Carmen en el almacén, y todas las pruebas del dinero sucio que Mateo había logrado salvar antes del ataque, se abrió un gran caso. Ricardo Vega fue acusado de múltiples delitos. Malversación de 50 millones, conspiración para cometer asesinato, lesiones graves. Se enfrentaba a una larga condena. Mi madre, Carmen, fue acusada como cómplice. Aquel último mordisco pudo ser un arrepentimiento tardío, pero no borraba el crimen que había aceptado cometer. Fui a verla al centro de detención. Una única vez, antes del juicio. La sala de visitas era fría, separada por un grueso cristal. La mujer sentada al otro lado ya no era mi madre. Su pelo se había vuelto completamente blanco en pocas semanas. Sus ojos estaban hundidos y sin vida. Llevaba el uniforme de la prisión, demasiado grande para ella. Al verme, cogió el auricular, con los ojos llenos de lágrimas. «Elena, hija, lo siento». Empezó a llorar. La misma cantinela que había oído durante toda mi infancia cada vez que volvía a casa después de perder en el juego. Pero esta vez, no sentí pena. Cogí el auricular, mi voz era inquietantemente tranquila. «Carmen». Se quedó helada.
El llanto se le atragantó. Sabía que ya no la llamaba mamá. La miré directamente a los ojos, no para oír tus disculpas. Solo quiero decirte que te he contratado al mejor abogado. Sus ojos se abrieron de par en par, un rayo de esperanza apareció en ellos. El abogado argumentará que fuiste amenazada por Ricardo Vega y que al final mostraste arrepentimiento. Sintió rápidamente. Sí, es verdad, él me obligó. Hago esto, la interrumpí, no porque te perdone. Hay crímenes que nunca se pueden perdonar. Hago esto solo porque eres la mujer que me dio a luz. Es lo único, y lo último, que puedo hacer por ti. Se quedó atónita. Luego se derrumbó sobre la mesa. Su llanto, esta vez, era de pura desesperación. Elena, hija, no, por favor. Colgué el auricular. No miré atrás. Al salir por aquella pesada puerta de hierro, supe que nuestra relación madre-hija también había terminado para siempre. Mientras el juicio penal seguía su curso, Javier y yo nos enfrentamos a otra batalla legal, una aún más extraña: cómo traer a Javier Morales de vuelta de entre los muertos. Era irónico. Para morir, solo necesitó un falso accidente y la complicidad de gente malvada. Pero para revivir, necesitó innumerables papeles, trámites y paciencia. Tuvimos que presentar en el juzgado todo el expediente del caso de Ricardo Vega, demostrar que el hombre llamado Sergio Vargas, director del grupo TG, era en realidad Javier Morales, declarado fallecido 4 años atrás. Señor Morales, nos dijo un funcionario del registro civil, mirándonos con lástima, en el sistema consta como fallecido. Aquí está su certificado de defunción. No podemos expedir un nuevo DNI a una persona muerta. Tardamos casi 3 meses, yendo de la Consejería de Justicia al juzgado, para anular ese maldito certificado de defunción. Nuestro caso se convirtió en una historia insólita. La prensa empezó a informar, aunque intentamos mantenerlo en secreto. El marido que fingió su muerte durante 4 años para destapar el terrible complot de su suegra y su socio. Nuestros nombres se abreviaron, nuestras fotos se pixelaron, pero la historia causó un gran impacto. Me di cuenta de que, a veces, la realidad supera a la ficción. Con la detención de Ricardo Vega, la antigua empresa de Javier se sumió en el caos. El tribunal dictaminó que todo el dinero malversado y blanqueado por Vega debía ser recuperado. El grupo TG de Javier, como una entidad limpia y fuerte, negoció la absorción de lo que quedaba de la antigua empresa. Javier Morales, con su verdadera identidad, volvió oficialmente al puesto de director que siempre le había pertenecido. El día que entró en la sala de juntas, sus antiguos empleados lo miraron como si vieran a un fantasma, pero el asombro fue rápidamente reemplazado por la admiración. El último trámite era el más importante para nosotros. Hugo. Sergio Vargas ya no existía legalmente. Javier Morales tenía que adoptar oficialmente al hijo que Sergio Vargas había criado durante 3 años. Fuimos juntos a la Consejería de Asuntos Sociales. Queremos iniciar los trámites de adopción para el pequeño Hugo, dijo Javier apretando mi mano. Al rellenar los papeles, en la sección para el nuevo nombre del niño en el certificado de nacimiento, Javier me miró. «¿Elena?», dijo en voz baja. «Yo soy huérfano, no tengo familia. El apellido Morales me lo pusieron en el orfanato. ¿Te importaría que el niño llevara tu apellido?». Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que estaba intentando compensarme. Negué con la cabeza. «Los hijos llevan el apellido del padre», dije con firmeza. «No importa quién fuera tu padre. Tú eres Javier Morales. Nuestro hijo será Hugo Morales». Me miró, sus ojos llenos de gratitud. Juntos firmamos el nuevo certificado de nacimiento de nuestro hijo. Hugo Morales. Padre, Javier Morales. Madre, Elena García. Por fin, después de 4 años de tormenta, éramos una familia de verdad. El juicio terminó, las sentencias se dictaron, la batalla legal pasó. Pero la batalla del alma apenas comenzaba. Volví a la empresa, ya no como la solitaria directora de ventas, sino como la subdirectora, codo a codo con mi marido, Javier Morales. El trabajo nos mantuvo ocupados, nos ayudó a sanar. Pero las cicatrices seguían ahí. Lo primero que hicimos fue vender los 2 apartamentos. Mi apartamento, lleno de recuerdos de soledad y desesperación, y el apartamento 1508, esa prisión replicada en Pozuelo, llena de dolor y autocastigo. Necesitábamos un nuevo comienzo, un lugar sin los fantasmas del pasado. Con el dinero, compramos una pequeña casa en las afueras, con un jardín soleado, una valla de madera blanca y espacio suficiente para que un niño corriera. Queríamos que Hugo creciera al aire libre, no en la asfixia de bloques de hormigón llenos de secretos. Fuimos a visitar a Mateo antes de que le dieran el alta. Sus heridas habían sanado,
pero su espíritu aún no se había recuperado. Nos miró y sonrió con esfuerzo. «Por fin lo habéis conseguido». «Gracias», Mateo, dijo Javier apretando la mano de su amigo. «Te debo la vida». «No digas eso». Mateo negó con la cabeza y miró por la ventana. «No quiero seguir en la empresa. Tengo miedo. Estoy muy cansado. Quiero irme lejos, olvidarlo todo». Lo entendimos y respetamos su decisión. Javier le compró todas sus acciones al precio más alto. Era lo mínimo que podía hacer por el amigo que casi muere por él. Mateo decidió irse a recorrer Europa. Dijo que quería ver la nieve, vivir otra vida. El día que lo despedimos en el aeropuerto, nos abrazó y nos dijo: «Sed muy felices». Nuestra nueva vida comenzó en la casa de las afueras. Javier dirigía la empresa, yo lo apoyaba. Pero lo más importante era Hugo. El niño había sufrido un gran trauma al ver a su padre ser atacado, el almacén, la sangre, pero los niños son maravillosos. Se recuperan más rápido que los adultos. Nuestro amor fue curando poco a poco sus miedos. Hugo era muy inteligente. Sabía que papá Javier y papá Sergio eran la misma persona, pero conmigo todavía había una distancia. Me quería, pero seguía llamándome tía Elena. No lo forcé. Sabía que necesitaba tiempo. Hasta una tarde de domingo. Yo estaba plantando unos rosales en el jardín. Hugo vino corriendo con un dibujo en la mano. Tía Elena, he dibujado a papá Javier. ¡Qué bonito, cariño!». Sonreí, secándome el sudor de la frente y cogiendo el dibujo. El niño me miró. Sus grandes ojos redondos se pusieron serios de repente. Papá Sergio dijo. Dudó. Dijo que mamá se había ido a trabajar muy lejos, que cuando Hugo fuera mayor mamá volvería. Mi corazón se encogió. Dijo. Me señaló. ¿Tú eres mamá? Me quedé sin palabras. No sabía qué le había dicho Javier. Me agaché, mirándolo a sus ojos transparentes. ¿Y tú? ¿Quieres que yo sea tu mamá? Hugo no respondió. Apretó los labios y de repente se lanzó a mis brazos. Me rodeó el cuello con sus bracitos, hundiendo su pequeña cara en mi pelo. ¡Mamá! Gritó, un grito que liberó toda la tensión acumulada. ¡Mamá Elena! ¡Has vuelto! Lo abracé con fuerza, mis lágrimas empapando su pelo. Lloré. Lloré por mis 4 años de soledad. Lloré por mi pequeño hijo. Javier estaba en la puerta, mirándonos. Y él también lloraba. Por fin, después de todo, nuestra familia estaba realmente unida. Un año pasó, tan rápido como un parpadeo y tan largo como un siglo. El tiempo es, sin duda, la mejor medicina. No borra las cicatrices profundas, pero nos enseña a vivir con ellas, e incluso a sonreír al recordarlas. Nuestra vida había entrado en una órbita de paz asombrosa. Era una tarde de domingo, a finales de otoño. El sol dorado se extendía por nuestro pequeño jardín. Una brisa suave traía un ligero aroma a flores. Javier y Hugo estaban construyendo juntos una casita para pájaros. Hugo, ya con 6 años, parecía mucho más fuerte y ágil. El sonido del martillo se mezclaba con la risa cristalina de mi hijo, resonando en el jardín. Yo estaba sentada en un columpio de madera, con un libro en la mano, pero mis ojos no podían apartarse de esas 2 figuras, una grande y otra pequeña. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje automático del centro penitenciario. El paquete para la interna Carmen López ha sido entregado correctamente. Miré el mensaje unos segundos, deslicé el dedo por la pantalla y lo apagué, sin responder. El juicio había terminado hacía 9 meses. Ricardo Vega recibió cadena perpetua. Y ella, mi madre, Carmen, fue condenada a 15 años. Lloró, me suplicó en el tribunal. Cumplí mi promesa y le conseguí el mejor abogado, pero nunca más volví a visitarla. Cada mes, le enviaba artículos de primera necesidad y algo de dinero. Lo hacía, no por perdón, sino como un último deber filial. Hay errores que se pueden corregir, pero hay crímenes que son como un árbol cortado de raíz, imposibles de salvar. «Mamá», me llamó Hugo, con la cara manchada de serrín. «Papá dice que mañana vendrán los gorriones a su nueva casa». «Claro que sí, cariño. Seguro que sí». Sonreí, cerré el libro y caminé hacia ellos. El viento me alborotaba el pelo. Javier terminó de clavar el último clavo. Se levantó, se sacudió las manos y se acercó a mí, abrazándome suavemente por la espalda. Su mano cálida se entrelazó con la mía. 4 años de infierno habían pasado. Un año de renacimiento también había sido intenso. Todo había terminado, pero sabía que la cicatriz en mi corazón, y en el suyo, nunca sanaría del todo. «¿En qué piensas?», preguntó en voz baja, su aliento cálido en mi nuca.
Apoyé mi cabeza en su hombro. Miramos juntos hacia el horizonte. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de un rojo espectacular. Susurré que el atardecer de hoy es precioso. No dijimos nada más. Simplemente nos quedamos allí, de la mano, con la risa de Hugo de fondo. El pasado había quedado atrás. El futuro estaba por delante, un camino que no prometía ser fácil, pero al menos, ahora, nos teníamos el uno al otro.